Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bien, tenemos en este día este tema, la destrucción de Jerusalén, que está basada en el libro de San Lucas, en el capítulo 21. Los versículos son el 5 y 6 y 20 y 24 del mismo capítulo, cual dice así: para la honra y la gloria de Dios. Versículo 5. Mas ellos pensaban dentro de sí: y a unos que decían del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo: estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora leemos los versículos 20 y 24, que dice: y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y el 24: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de hollada de las gentes, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidas. Pueden tomar. Como vemos en esta parte de escritura, hemos tomado como base para este tema la destrucción de Jerusalén. Vemos que en este pasaje trata específicamente de eso, de la destrucción de Jerusalén, la cual sucedió en el año 70 después de Cristo. Ahora el Señor Jesús toma con claridad el tema de la destrucción de Jerusalén, según los versículos 5 y 6 que leímos primero del libro del 21 de San Lucas, en los cuales hace alusión a unos que hablaban y le señalaban, cuando salieron del templo, le señalaban las enormes piedras de que estaba hecho el templo, de mármol blanco y adornado de hermosas piedras. Buena referencia a las bellezas del templo. Lo conmovió al Señor Jesús a profetizar. Los pilares de los pórticos y de las columnatas eran de mármol blanco de 12 metros de alto, hechos de un solo bloque de piedra. El adorno más famoso era la representación de una parra toda de oro, con racimos de la altura de un hombre, de una persona. Como vemos, cada racimo era más o menos de esa altura y era de oro. Las columnatas, como vemos en esta descripción, encontramos que eran de mármol blanco de 12 metros de alto. La descripción del templo en los días de Jesús
nos la ha dejado el historiador Flavio Josefo, porque en las Sagradas Escrituras nada más es la profetización del Señor Jesús, que está profetizando la destrucción. Pero el historiador judío Flavio Josefo fue el que escribió toda la destrucción del templo y también cómo estaba el templo hecho, de qué estaba hecho. Y vemos que Flavio Josefo en su libro, Las guerras de los judíos, libro, la sección 5, la fachada del templo, dice él, no carecía de nada que pudiera sorprender a los ojos de la imaginación, porque estaba cubierta por todas partes de planchas de oro de gran peso. Los primeros rayos del sol reflejaban un esplendor ardiente y obligaban a las personas a apartar la mirada e intentaban fijar en ella los ojos, exactamente igual si hubiera querido mirar el sol. Cuando uno ve el sol, pues no puede verlo porque es muy resplandeciente. Pero el templo les parecía a los extraños que lo miraban a distancia como una montaña cubierta de nieve. Y porque las partes que no estaban chapadas de oro eran extremadamente blancas. A los judíos les parecía imposible que la gloria del templo fuera reducida a polvo. En este pasaje aprendemos algunas cosas fundamentales de la vida cristiana. El cristiano de aquellos primeros tiempos, del año 70, después de Cristo, tenía una señal específica para introducir la destrucción de Jerusalén y el arrasamiento del templo de mármol. Y dijo el Señor Jesús en Lucas 21:20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Nuestro Señor Jesús les predice a sus discípulos que estos serán días de venganza y de justa retribución. Una señal. Jerusalén rodeada de ejércitos, el versículo 20 nos señala. Para una nación de dura cerviz, rebelde a las tiernas intimaciones de Dios, para que se cumplan todas las cosas que están en la Escritura, es el día de la ira y no de compasión. Días especialmente para los que no tuvieron en cuenta al Señor Jesús. Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si una persona vive según estos principios de la palabra de Dios, de Jesús, el mundo le llama, ¿cómo le llama? Insensato. Y como vemos, y nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo le está llamando? ¿Cómo le está llamando? Prudente. Y es el versículo. Una persona insensata es aquella que edifica su casa sobre la arena, ¿verdad?
edifica su casa en la roca, que es Cristo. Cristo Jesús es la roca. El que edifica su casa en la roca, nuestro Señor Jesucristo le llama prudente. El mundo considera que un hombre prudente es aquel que vive por vista, que vive para él y el presente, y que vive para sí mismo. A tal persona el Señor Jesús lo califica de insensato. El insensato rehúsa arrepentirse y rechaza a Cristo como única esperanza de salvación. Pero la interpretación de la parábola nos lleva a, en realidad, después de la salvación y sus resultados prácticos en la vida cristiana, esta debía ser una señal positiva de la destrucción de Jerusalén. Ante la señal debían huir. La incredulidad podrían erguir que con un ejército rodeando las murallas de la ciudad, la huida sería imposible. Pero la palabra de Dios nunca falla. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El amor al dinero puede ser un enorme obstáculo para el cristiano, así como una moneda de plata delante del ojo se interpone entre el sol. Así la codicia rompe la comunión con Dios y estorba el crecimiento espiritual. El general romano, aquí es donde el Señor Jesús dijo, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Y vemos que podría decir, el general romano retiró sus tropas. En el año 66 llegó el general con sus ejércitos a Palestina. Pero sucedió un hecho en aquel momento, la muerte de Nerón, que era el emperador de Roma. En el año, pudo haber sido en el año 67, 66 o 67, la muerte de Nerón. Entonces el general regresó con sus ejércitos, retiró sus ejércitos a Roma, se fue a Roma, y eso, los que se acordaron de la profecía de Jesús, los cristianos que se acordaron de la profecía de Jesús, esos huyeron en ese momento, porque retiró sus ejércitos. Por eso el Señor, digamos, sabe muy bien y da la oportunidad. Por eso les dijo, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Y aquí vemos cómo retiró sus ejércitos. El crecimiento espiritual del general romano retiró sus tropas por un breve periodo de tiempo y así dio la oportunidad a los judíos creyentes para escapar, y lo hicieron. Se fueron a un lugar llamado Pella, del distrito de Decápolis, donde fueron preservados
Una señal que los discípulos debían esperar era el sitio de Jerusalén en el año 66 y 70. En el año 70 Jerusalén experimentó uno de los más terribles sitios de la historia. El ejército romano pronto estuvo a atacar y sin embargo, por dos motivos era difícil tomar la ciudad. La ciudad estaba sentada sobre la cumbre de una colina y bien protegida por el terreno. Además, los líderes de la revuelta eran religiosos fanáticos. Más de 1 millón de personas habían huido a la ciudad para protegerse detrás de los muros. Cuando cualquier intento pudiera penetrar nuevamente a la ciudad, sería fatal para ellos. La ciudad estaba para ser castigada por haber rechazado al Hijo de Dios. Las mujeres encintas y las que estuviesen criando se encontrarían en franca desventaja. Se verían en dificultades de escapar del juicio de Dios sobre la tierra de Israel y sobre el pueblo judío. Muchos serían muertos y los sobrevivientes serían llevados cautivos a otras tierras. Tiempo de huir, según el versículo 21. Mateo señala lo que el Señor Jesús recomendó. Mateo 24, 16 y 21 nos dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que están en la azotea no desciendan a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues porque vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Olvidando todos los utensilios del hogar, posesiones personales, el peligro sería tan eminente que los cristianos solo deberían pensar en escapar. Ninguna otra cosa importaba, nada sino huir del juicio que venía. Y siguiendo esta dirección, ya desde el año 66, advierte la eminencia del peligro. Los cristianos fueron escapando de Jerusalén, especialmente huyeron a Pella, donde en el año 68, antes de la caída de la ciudad, como mucho tiempo después, cuando el emperador Adriano, en el año 135, los cristianos también se retiraron a Pella por segunda vez. Demasiadas mentes se concentran en la comodidad y las posesiones del mundo. No son pocos los que hacen eso. Aún aquellos que se dicen cristianos se concentran en esas comodidades, lo cual el cristiano no debería de ser así. El cristiano debía siempre estar, digamos, haciendo lo que dice el Señor. Y vemos cómo las pasiones del mundo y del dinero y el juicio venidero está cerca, y sería tan terrible que ninguna otra cosa debe llamar la atención. Al ver las señales debemos huir para refugiarnos en Cristo. Y ciertamente las señales ya se ven. Nosotros que vivimos en estos días del fin debemos obedecer las advertencias del Señor Jesús, tal como lo hicieron los cristianos del primer siglo, es decir, del año 66. El juicio que cayó sobre Jerusalén es un ejemplo del juicio que vendrá.
Debemos estar preparados para refugiarnos en Cristo en busca de su protección y de su gracia salvadora. La puerta de la gracia aún está abierta. Alleguémonos a ella con un corazón contrito y humillado, buscando el oportuno socorro. El tiempo de llover, según Lucas 21:22, la señal del sitio de Jerusalén será tiempo de retribución. Los días de retribución marcarán el cumplimiento de las Escrituras. Los días de la ira de Dios. Durante generaciones, Dios había sido paciente y longanime con Israel. En efecto, desde el comienzo de la historia de la humanidad, pero Israel siempre había rechazado los lineamientos de Dios con evasivas y excusas, como lo hace el hombre de hoy. Pones evasivas y excusas porque haré esto, haré el otro. Y por eso debía caer el enunciado juicio. Lo que Israel había sembrado sería cosechado. Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, dijo Jesús a la mujer samaritana en el pozo de Samaria. La mujer samaritana le señalaba al Señor Jesús, diciéndole: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Los hombres ponen sus propios lineamientos, sus propios mandamientos, siguen su propio camino, pero Dios siempre le señala al hombre cómo debe de regirse por medio de su palabra. Los samaritanos por eso los condenaban los judíos, porque lo que ellos estaban haciendo no era conforme al mandamiento de Dios. Y lo que hacían los judíos en Jerusalén era conforme como el Señor, nuestro Dios, le había mandado a Moisés que lo hiciera. De manera que, por eso le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice el Señor Jesús a la samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos que es de Dios. Esto tiene mucha importancia, eso, porque la salvación viene de los judíos, le señala Jesús a la samaritana. El Señor Jesús informó a la mujer samaritana que el culto de los samaritanos no estaba autorizado ni aprobado por Dios. Había sido inventado por los hombres y era llevado a cabo sin la sanción de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene una sanción para el que no lo hace. No era así con el culto de los judíos. Dios había apartado a la nación judía como un pueblo terrenal y escogido, y les había dado instrucciones completas de cómo debían adorarse. Y no era así con el culto de los judíos. Por eso encontramos la terrible desolación que tuvo lugar en Jerusalén y que tendrá lugar en el mundo durante el tiempo del fin. Toda la desolación debido al pecado. Jerusalén había cometido el más horrendo de los pecados de la historia humana. Durante siglos había rechazado a Dios, y Dios, por eso, Jerusalén había sido totalmente destruida. Retribución a ejecutar justicia perfecta. Retribuir y dar satisfacción es el juicio que surge de la justicia, no de la venganza, que surge
de la ira, que no surge tampoco de la ira humana, del sentimiento, de sentimientos heridos. La palabra no implica autosatisfacción o reacción egoísta. Es el juicio que endereza las cosas y las pone en su lugar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, nos dice: vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron. Fíjese bien, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la retribución que el Señor Jesús va a dar a aquellos que no se sujetan al Evangelio, a su Evangelio de gracia salvadora. El reposo del que habla en el versículo 7 será concedido cuando Cristo vuelva. Dice Pablo que tendrá ese reposo con nosotros. Pablo dice explícitamente que esto se llevará a cabo en la revelación del Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El fuego llameante, llama de fuego, no designa de suyo el instrumento de castigo para los malos, sino algo así como el majestuoso manto con que Dios se cubre en la revelación de cualquier contenido. Apocalipsis 1:13. La retribución del castigo es anunciada a los que no conocieron a Dios. El verbo conocer no se entiende aquí en el sentido intelectual. Los que no obedecen al Evangelio indican un grupo más endurecido. Es cierto que el desconocimiento de Dios es siempre culpable, pues Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio para todo ser humano que tenga uso de razón, por muy nublada que esté la razón, por él. Pues vemos que Él ha dado testimonio de que existe desde todos los tiempos y ha llamado al hombre a través de su palabra. Les ha enviado profetas para que les hablen, que se vuelvan de su mal camino, pero los hombres, en su ignorancia de ellos, no quieren. Les gusta más el pecado y las cosas que hay. Pero la desobediencia del Evangelio comporta una resistencia especial a recibir el mensaje de las buenas nuevas del amor salvador de Dios en Cristo, lo cual es mucho más grave. Tiempo de angustia y de ira y muerte. Según el versículo 23 de San Lucas. La señal del sitio de Jerusalén implicaría un tiempo de angustia, calamidad, ira, muerte y cautiverio. 4 cuadros pintan el dolor de la hora. Las mujeres embarazadas y las madres de bebés tendrán dificultades para oír. Serán demasiado lentas para escapar del juicio que viene. Habrá gran calamidad en la tierra. A medida que se ejecutaba el sitio, las predicciones del Señor Jesús se cumplieron literalmente. En la guerra serán muertos y destruidos los seres queridos. Habrá hambre, pestilencia y falsos libertadores, pues son los mesías, los que salen y se dicen como si fueran los mesías. Habrá traición, crimen
por parte de los vecinos, robando comida, buscando el favor de las autoridades para sobrevivir. Cada uno se chupaba de sí mismo. Hubo un caos y colapso total del orden. El pueblo vivió la presión y tensión y el sufrimiento de dolor de ver que la propia nación y la gente eran borradas de la faz de la tierra. El dolor inundó toda la tierra. La ira del hombre en Roma, la ira de Dios cayó sobre las gentes. La ira de Dios cayó sobre las gentes. Un número increíble de personas cayó bajo la espada. Más de 1 millón de personas murió, aproximadamente 97,000 fueron llevados cautivos en el tiempo del fin del mundo. En el tiempo del fin del mundo experimentará grandes tribulaciones sin paralelo en la historia. Note que el Señor Jesús no describió las grandes tribulaciones más allá de lo que dijo en estos versículos. Una rápida mirada al tiempo de la gran tribulación mencionados en Apocalipsis da una idea de algunos de los sufrimientos cuando será el fin del mundo. El tiempo de los gentiles, según el versículo 24 del 21 de San Lucas, la señal del sitio de Jerusalén implicaría determinado tiempo para los gentiles. Los judíos como nación serían esparcidos y Jerusalén sería hollada hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Nota 2 cosas. Una, la palabra cumplir significa que Dios tiene el control de los tiempos. Hay un propósito en los tiempos de los gentiles, en lo que ha ocurrido y aún ocurrirá. Israel, Dios tiene el control de la historia. Habrá un fin a la cautividad de los judíos, al hollamiento de Jerusalén. El pueblo será restaurado a su tierra cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. No queda más que una profunda de todo lo que se ha dicho, reflexión sobre lo que se ha dicho. Si las personas que pecaron contra el Señor Jesús de la gloria no pudieron escapar, ¿cómo podéis escapar vosotros sin una vida santa? Es necesario una vida santa. ¿Qué significa una vida santa? Sí saben, ¿verdad? Lo que significa o no. No saben. La vida santa es apartada del pecado, apartada de los vicios, hacer lo que la voluntad de Dios escribió, dejó escrito, y creyendo en el Señor Jesús, que entregó su vida por todos los pecadores del mundo. Vemos que todo esto que se ha dicho puede sucedernos a nosotros si no vivimos una vida santa. Aquellos murieron muchas personas. Algunos dicen que, algunos historiadores señalan que el sitio de Jerusalén en esos tiempos, que fue el tiempo de más o menos a que había 3 millones de personas en Jerusalén, señalan algunos
toda esa gente que estuvo allí murió. Fue un desastre tremendo. Las correas del calzado las cosían para comérselas de hambre. Una mujer que tenía un niño recién nacido, digamos, lo destrozó, lo mató y lo frió para comérselo. Pero llegaron otros y se lo llevaron para comérselo. De manera que hubo un hambre tremenda. Flavio Josefo, el historiador, les hablaba de las murallas. El general Tito fue el que destruyó, era hijo del otro, el que vemos, el que fue primero. Así es como vemos que se fueron cumpliendo las cosas en el sitio de Jerusalén. El Señor nos bendiga.